Muy buenas tardes a todos. La verdad que estamos acá en el Colegio de Catamarca, gracias a su presidente, a Belén Sadi y a toda la junta de acá del Colegio de Catamarca, porque precisamente estamos en ocasión del Regional Nobel que se va a celebrar mañana y venimos de La Rioja a una visita institucional a su presidenta, que le mandamos también saludos a toda la junta ejecutiva del Colegio de La Rioja. Y bueno, y ahora estamos visitando también reuniones institucionales previas al regional aquí en Catamarca. Así le mando un saludo especialmente también a todos los colegas de Catamarca, y aprovecho para saludar a todos los notarios de todo el país que se han conectado. Vemos 536, siguen sumando, así que aprovecho para saludarlos a todos. Es raro que yo esté en este tipo de transmisiones, pero quería realmente aprovechar para saludar a cada uno y también transmitirle la importancia de la capacitación del Consejo Federal, la importancia de la capacitación de los asesores del Consejo Federal y en este caso, ni más ni menos que de Julián Mantelli, que ahí lo veo conectado. Hola Julián, ¿cómo estás desde Buenos Aires? Hola Diego, hola Laura, ¿cómo les va? Oh, ¿qué tal, Julián? Así que la verdad que para nosotros es importante también este apoyo también a los asesores para que puedan comunicarse, encontrar estos lugares que por ahí son fáciles de llegar a todos ustedes con temas tan importantes. Y por eso, Julián, gracias por esta charla del día de hoy, esta capacitación que tiene que ver con la autoevaluación de WIF, que es tan importante esclarecer conceptos y me parece que es la forma de llegar a todos aquellos que tienen dudas y poderlos hoy evacuarlas. Hola, Verónica. ¿Cómo están, Diego? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos entonces el presidente del Consejo Federal de Notariado Argentino, la vicepresidente segunda, escribana Verónica Bianco, y nuestro asesor especialista en estos temas que justamente nos vamos a capacitar hoy, escribano Julián Mantelli. Bienvenidos todos los que están conectados y adelante, Julián, o no sé, Diego, si vos querés... No, quería agregar, bueno, esto también que nos permite hoy estar nosotros desde Catamarca con el regional, Verónica desde Córdoba, Julián de Ciudad de Buenos Aires, hacer esta presentación y acompañar también la importancia que tiene esta charla. Y también quería, bueno, Verónica dentro de su vicepresidencia, está todo el tema de WIF, entonces... y la organización de esta charla, por eso quería también darle la palabra a ella, también para que les cuente un poquito la importancia del encuentro del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los escribanos que están conectados. Estoy viendo 622, o sea que es un número muy importante. Y como bien lo dijo Diego, lo que hoy vamos a tratar es algo de suma importancia, como es la autoevaluación. Como sabemos, hay un plazo que está latente, que está próximo a vencer, y en esto Julián nos va a poder interiorizar de todos los puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar, como bien él lo dice, es como un tipo de examen de conciencia para ver cómo hemos ido cumplimentando con todos y cada uno de los requisitos de WIF. Desde el Consejo Federal, simplemente decirles que estamos a total disposición de todos los notarios del país por cualquier duda, por cualquier sugerencia, para justamente no solamente capacitar, sino colaborar con todos y cada uno de ustedes en lo que podamos ayudar. Sin más preámbulos, no sé, Diego o Laura, si alguno quiere decir algo más, si no, creo que le damos la palabra a Julián, que es el especialista en el tema. Así es. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias al Consejo Federal
por esta oportunidad de acercarnos a todos los notarios. Estoy asombradísimo de casi 700 escribanos del país, así que hay mucho interés en todos los temas de los que vamos a hablar y me imagino que después también se conectarán a ver la grabación. Decir antes de nada que si bien el título va a ser autoevaluación, yo voy a aprovechar para hacer un poquito la explicación de algunas denominaciones que nos pueden confundir a los escribanos, porque la verdad que es todo un lenguaje nuevo y no estamos familiarizados con ese lenguaje y a veces nos confunde, y los plazos y la incertidumbre a veces de las normas que están, si bien en vigencia por una ley o por una resolución, tal vez no están en la práctica reglamentadas y puede traer dificultad a la hora de interpretarlas. Dicho esto, quiero decir que el sistema de WIF está muy preparado, muy armado, la norma tiene en cuenta el compliance y eso quiere decir que sirve o funciona a través de mecanismos que la misma resolución 242 del 23 tuvo en miras en su nacimiento y en los pasos que íbamos a seguir. Esta resolución empezó o se dictó en el año 2023, a finales del año 2023, pero empezó a regir en marzo de 2024. Esto significa que tuvimos un tiempo de prepararnos, tuvimos un tiempo de leerlo, tuvimos un tiempo de interpretarla y ahora ya llevamos casi 2 años, sí, 2 años concretamente, de marzo del 24 a marzo del 26, son 2 años, y empiezan a cumplirse los plazos previstos dentro de la normativa, que cuando los leíamos allá por noviembre del 23, parecían lejanísimos y que nunca iban a llegar y estábamos tranquilos, pero el tiempo lamentablemente vuela para bien y para mal y ya estamos en los primeros vencimientos de las normas y ustedes saben que a nivel administrativo interno, la UIF ha sufrido diversos cambios de composición y esto quiero agradecer otra vez al Consejo Federal que siempre estuvo atrás de poder lograr reuniones, poder pedir aclaraciones, poder hacer llegar las inquietudes de los notarios en la aplicación como sujetos obligados a los funcionarios administrativos de UIF, más allá de los cambios de signos y de designaciones. En este momento, justamente estamos dando esta charla sin un presidente de UIF designado, pero con toda la maquinaria estructural del Consejo Federal, tratando de que apenas sea designado podamos tener algún tipo de aclaración y reunión. Dicho esto, digo, el sistema de WIF previsto en la 242 del 23 nos pone un montón de nombres, un montón de institutos, un montón de situaciones y de palabras y lenguaje nuevo que tenemos que entender. Yo voy a decir 5, no los voy a aburrir mucho más. Manual de operaciones, autoevaluación, inspecciones y legajos de clientes. Fíjense que me circunscribo un poquito ahí. ¿Por qué tenemos que tener un manual? Tenemos que tener un manual para poder aplicar a la realidad de nuestra escribanía cada una de las previsiones normativas del compliance aplicado a la actuación notarial. Esto quiere decir, cada escribano tiene que saber cómo comportarse frente a determinadas actividades específicas, que en la mirada de la resolución 242, siguiendo los lineamientos de Gafi, son susceptibles del riesgo creado, por eso hablamos de un enfoque basado en riesgo, susceptible de lavado de activos, financiación del terrorismo o la última incorporación que es financiamiento de las armas de destrucción masiva. En ese marco, el manual lo que nos da es una guía en abstracto para las escribanías. Ese manual fue provisto por el Consejo Federal allá por marzo o abril del año 2024. Están casi todas las escribanías impresos, en muchas está en sistema digital, pero ya estamos familiarizados con ese manual. Ese manual nos guía, justamente. Ese manual hay que adaptarlo
a cada escribanía. No es lo mismo la escribanía de Verónica en Córdoba que la de Laura en Entre Ríos, o la de Diego en la provincia de Buenos Aires, o la mía en la ciudad de Buenos Aires. Cada uno tiene un estilo de trabajo, una cantidad de empleados, un ascripto, dos ascriptos, un tipo de clientela, un tipo de emprendimientos a los cuales ayudamos desde el punto de vista del derecho notarial. Entonces, no todas las escribanías son iguales, entonces no todos los manuales deberían ser iguales. Sin embargo, todos los 4 que nombré y los 690 que están conectados, trabajamos con protocolo, trabajamos con certificaciones de firmas, trabajamos con sellos y trabajamos con lapiceras. Hay cosas muy comunes al trabajo notarial de las 24 provincias. Por eso hay un manual para todos. Ahora, además de ese manual para todos, tengamos en cuenta un par de hojitas en blanco para adaptar las situaciones particulares, ¿sí? Un escribano, por ejemplo, que se dedica a los fideicomisos inmobiliarios tiene que tener un cuidado mayor respecto de lo que es su vínculo con el fiduciario, con los sujetos que aportan o que invierten en esos emprendimientos, etcétera, que por ahí no lo va a tener un escribano que se dedica a certificar, qué sé yo, firmas en 08 porque está cerca de un registro de automotor, o va a haber otra variante de trabajo respecto de lo que es alguien que esté cerca de una frontera, y va a tener el de fronteras otro tipo de situación de trabajo particular en cuanto a, por ejemplo, verificar la identidad de los extranjeros que se cruzan por ahí por un puente fácilmente a hacer inversiones en Argentina, y qué le pido y cómo los controlo y cuál es un documento idóneo y cómo termino de enterarme cuál es la trazabilidad de su dinero, etcétera, etcétera. Entonces, el manual existe, el manual se adapta y el manual es dinámico porque la realidad lo es. Desde 2023 hasta ahora pasaron un montón de cosas. A nivel WIF, a nivel prevención de lavado, pasaron resoluciones. Entonces, todas las resoluciones desde abril del 24 hasta ahora, que por lo menos son 7, hay que imprimirlas, leerlas, subrayarlas y agregarlas al manual. Y si hicieron un curso especial o apareció un listado, como tenemos que controlar ahora, el listado por la resolución 3 del 26 o la 207 del 25, como tiene que ver con los coreanos y los iraníes, bueno, todo eso lo tenemos que adaptar y ese manual tiene que estar en la escribanía en forma actualizada y a medida, como un traje a medida. Eso que tenemos para guiarnos, esa guía, va a llenar la actuación durante un año calendario. Si nos ponemos históricos, estamos hablando desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2024, es el primer año en el que aplicamos las obligaciones que se dimanan de la resolución 242 y que están explicitadas y clarificadas en ese manual. Terminado el año, tenemos que hacer un examen de consciente aún. ¿Cómo nos fue en ese año 2024? Bueno, eso es la autoevaluación. La autoevaluación es mirar atrás y decir, a ver, hice todo bien, hice algunas cosas bien, hice lo que pude, aprendí algunas, porque acuérdense que nadie nace sabiendo, entonces todos vamos aprendiendo estas normas y estas cuestiones, y hay veces que por ahí, no sé, la veo a Laura y por ahí me dice, no, yo conozco a todos mis clientes, yo no tengo problema, a mí no me asusta nada de esto del lavado de dinero, pero de pronto un día me dice, ¿sabés que estoy con un parcelamiento en Entre Ríos, en Paraná, y empezaron a venir inversiones de franceses y alemanes que antes no venían? Estoy inventando, ¿no? Y entonces, para Laura, eso es una situación nueva y el enfoque basado en riesgo va a hacer que ponga la mirada y todo el análisis, toda su energía en eso. Entonces, al terminar el año, se va a poder preguntar, ¿estuve lo suficientemente capacitada para enfrentar eso nuevo que la realidad negocial, notarial me trajo como incumbencia? Bueno, eso es la autoevaluación. La autoevaluación es mirar para adentro, decir qué hice bien, qué hice mal, qué me faltó y cómo puedo mejorar. La UIF tiene una mirada, digamos, de crecimiento y por eso todas estas estructuras que yo estoy mencionando. El manual para guiarnos, la autoevaluación para mirar atrás y hacia adelante mejorar. Las inspecciones, que son los controles externos que tenemos los escribanos como sujetos obligados, y ahí hablamos de 2 inspecciones en particular. La inspección
amigable, docente y cercana, que es la de nuestro propio colegio, que es un gran logro que se tuvo a través de las gestiones del Consejo Federal de allá por 2023, cuando en lugar de que nos designen un revisor externo, pudimos derivar en nuestros propios colegios las inspecciones. ¿Para qué? Para que venga un colega y mire cómo estamos trabajando, cómo estamos aplicando las normas de WIF, y si lo estamos haciendo bien o si tenemos que mejorar algo. Qué mejor que venga un par y nos diga, che, mejor esta lista, esta planilla, llenarla de esta forma, tal vez tendrías que hacer un Excel, tal vez tendrías que imprimir, no sé, el estatuto y las actas de la sociedad, porque si entregás el protocolo no lo vas a tener. Bueno, esas son las inspecciones internas. En contrario a esto, sigue vigente la posibilidad de que WIF nos haga inspecciones. Esas inspecciones son de funcionarios de WIF, pueden ser in situ, donde los funcionarios van a una escribanía y piden determinada documentación, y extra situ, cuando a través de un requerimiento por correo electrónico nos pide determinadas cuestiones. Fíjense cómo se complementan estas dos inspecciones, colegio y funcionarios de WIF. Si nosotros somos hábiles, si somos inteligentes en tomar para nuestro favor la inspección que nuestro colegio nos hace, vamos a salir airosos, y si viene una inspección de WIF, ya no le vamos a tener ningún tipo de dudas ni resquemores, porque ya sabemos lo que nos va a pedir. Entonces, siempre digo, tratemos de adaptarnos, no enojarnos con la norma y ponernos a disposición de los inspectores de cada colegio. Con esto cierro el marco teórico, pero aclaro algo muy importante. Estamos frente a un país federal, la prueba está en estas 4 caritas que están en diferentes lugares y son de diferentes jurisdicciones. Entonces, pensemos que cuando yo hablo de inspección del colegio, estoy hablando de la realidad de cada colegio, del modo en que su consejo directivo decidió hacer esa inspección y las particularidades locales. Entonces, hay veces que yo puedo hablar con un escribano de Entre Ríos como Laura y tal vez hablamos el mismo idioma porque hablamos de inspección del colegio, pero por ahí Laura me dice, acá en Entre Ríos tenemos muchas distancias, entonces se hacen remotas. En otras se hace a través de sistema Zoom, en otras se hace a través de un inspector que va. Todo eso es local y es perfectamente válido que así sea. Entonces, a veces, discúlpenme que yo me pueda confundir en algunas particularidades locales. Y justamente la autoevaluación también es una de ellas y la inspección es otra. Por ejemplo, lo tengo a Diego Molina como presidente del Consejo Federal, que es un representante del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, porque es un colegiado matriculado en provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires me suele llamar a la asesoría y me dice, pero la inspección y la auditoría son lo mismo. Bueno, auditoría es el nombre que la provincia de Buenos Aires le dio al sistema digital con el cual inspecciona. Entonces, fíjense que auditoría e inspección para la provincia de Buenos Aires es lo mismo. Pero por ahí, para la provincia de Córdoba, la palabra auditoría no existe en la normativa de WIF. Entonces, para ellos siguen siendo inspección del colegio respecto de las obligaciones de prevención de lavado. Esto lo aclaro porque a veces, hoy que tenemos la autopista de comunicaciones a full, a veces se sube una noticia, sea Instagram o entre los grupos de escribanos, y enseguida replican las asesorías. Che, ¿tenemos que hacer todos la auditoría? No. La auditoría es para la provincia de Buenos Aires porque es el nombre que decidió. Lo que va a tener que cada colegiado, cada matriculado, ver en su colegio cómo se estructuró la inspección y ponerse a disposición de los inspectores en la forma que haya dispuesto de acuerdo a las 24 jurisdicciones que cada una tiene. Hoy por hoy, cada uno va a saber sus particularidades locales. Obviamente, cuando la UIF como organismo nacional nos pide una autoevaluación o nos pide una inspección, nos va a dar parámetros generales. Por ejemplo, estas inspecciones de los colegios van a empezar a vencer a partir de agosto de este año. Entonces, todos los colegios van a tener que tener preparado algo de acá a partir de, digamos, junio, julio, para poder contestar en agosto el requerimiento de WIF. Eso va a ser particular y va a ser la mirada del colegio frente al organismo. Cada colegio, cada uno de los 24 colegios va a responder frente al organismo nacional. Eso no se tiene que preocupar cada colegiado, sino que eso lo delega en su colegio.
Dicho todo esto, nos concentramos en la autoevaluación, que es el tema que más está generando dudas a los colegas. ¿Por qué está generando dudas y por qué empezamos a pensar en el calendario? Porque la resolución 242 prevé en el artículo 2, en el artículo 5 y en el artículo 30, son las 3 veces que menciona la autoevaluación. Y en el artículo 30, concretamente, en el primer inciso, nos habla de que vamos a tener que poner a disposición de UIF esta autoevaluación. Por eso empieza a ser importante, porque esa poner a disposición es a partir de abril del 26. Lo cierto, como para llevar tranquilidad a los casi 800 escribanos que nos están mirando y a todos los que van a ver el video después, todavía no está reglamentado, así que relajémonos, no hay que salir corriendo, no hay un mail, no hay una plataforma donde subirlos, pero tenemos que estar preparados. Por eso estamos cerrando el tema de la autoevaluación y dándole herramientas a los colegiados de los 24 colegios. Dicho esto, la autoevaluación dijimos que es una mirada hacia adentro de la actuación notarial de cada año. Ya estamos en el 2026, por lo tanto tuvimos que haber hecho una autoevaluación del 2024 y una autoevaluación del 2025. Para eso hay muchos mecanismos. El Consejo Federal puso a disposición de los escribanos por lo menos 2. Uno hacia mitad del año pasado, si mal no recuerdo, y ahora hacia fines de este año que pasó 25, y creo que se repitió la comunicación en este 2026, se simplificó la autoevaluación a través de un formulario Excel. Ese formulario Excel, imaginémonos que somos niños que vamos a tomar la comunión y tenemos nuestra lista de pecados y vamos a ver si cometí el pecado número 1, tal vez no cometí el pecado número 2, el 3 lo cometí de pensamiento pero no de acto, y eso es la autoevaluación. Entonces acá lo que tenemos es un Excel con los factores de riesgo a los que estamos expuestos los escribanos, simplificado en 20 preguntas. Esas 20 preguntas son de respuesta muy sencilla. La mayoría son con un sí o un no. Hay preguntas de cumplimiento y hay preguntas de valoración respecto de lo que nos tocó o no nos tocó en cada una de las escribanías durante el año que estamos evaluando. ¿Por qué digo durante el año? Porque mínimamente hoy, 20 de marzo del 2026, vamos a tener 2 autoevaluaciones, una por el 24 y otra por el 25. Entonces, hacer la autoevaluación es mirar eso. Hago una aclaración antes de meterme en las preguntas. Todo lo que hablamos y lo que hablemos de UIF siempre es respecto de actividades específicas. Dentro de las actividades específicas, todas las obligaciones. Fuera de las actividades específicas, nada. No hay nada que hacer. Entonces, tal vez un escribano que nos está mirando, no sé, pienso en la provincia de Santiago del Estero, que estuve la semana pasada y me trataron tan calurosamente, y muchos me dijeron, miren, acá los valores de escrituración y el nivel de sociedades, que yo no hice ninguna actividad específica durante el año 2024. Entonces yo le digo a ese escribano, quédese tranquilísimo, su autoevaluación va a ser muy automatizada, muy fácil, y su riesgo es casi 0. Porque no tuvo actividades específicas. Entonces lo que tiene que tener son las obligaciones generales, llamémosle administrativas. Por ejemplo, ¿se anotó en la UIF? Sí, que es la primera pregunta. ¿El escribano se encuentra debidamente registrado ante la UIF? Y sí o no. Eso es sencillo. La mayoría de los 10.000 escribanos del país estamos anotados en la UIF. Por ahí, alguno que se matriculó hace 2 meses todavía no le salió. Pero eso no quiere decir que no tenga la voluntad y esté haciendo el trámite administrativo para lograrlo. Casi esa pregunta es de perogrullo. Pero bueno, tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque tal vez inscribirse implica una primera anotación en el organismo, la condición de ese escribano y la vigencia. Fíjense que dije 3 cosas en una pregunta tan sencilla como la inscripción de la UIF. No es lo mismo estar anotado como titular que estar anotado como adscripto. ¿El adscripto está habilitado a los RCM? No, al revés. El titular está habilitado para los RCM, el adscripto no. Entonces, se da muy seguido que me llaman a la asesoría y me dicen,
fui adscripto de un registro y ahora soy titular. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que usted tiene que hacer es cambiar la condición de inscripto, de adscripto a titular. Y eso suele llevar un tiempo durante el cual no está habilitado. ¿Eso quiere decir que está en infracción? No, quiere decir que puso en manos de la UIF el trámite que le pidieron para cambiar la condición de su usuario y contraseña para poder hacer los RCM. ¿Sí? Entonces, cuando le preguntamos si el escribano está debidamente registrado ante la UIF, le estamos haciendo 3 preguntas. Registrado porque se anotó, registrado correctamente respecto de su condición y con el usuario activo para poder hacer lo que tengo que hacer, RCM o ROS, perdón. ¿Sí? La primera se contesta con sí o no. La segunda dice, ¿se ha capacitado correctamente? Acuérdense que las capacitaciones son muy importantes porque el lavado de activos es dinámico y para el bien y para el mal todos evolucionamos. Entonces tenemos que saber qué es lo que se está usando para lavar activos. Ahora salen en las noticias muchas cuestiones de billeteras electrónicas que por ahí hace 2 años no existían con la proliferación que existen hoy. Entonces hoy son un riesgo mucho mayor y ya hay escribanos que han hecho escrituras con transferencias desde billeteras electrónicas que no son entidades bancarias o que no están estrictamente asociadas a entidades bancarias. Eso no existía hace, por decir algo, 5 años. Entonces, esa evolución hace que tengamos que capacitarnos. La pregunta es, ¿usted se capacitó en el año 2024? ¿Usted se capacitó en el año 2025? Si hicimos el curso y aprobemos el examen, la contestación es que sí. Si no, como me llaman mucho, dice, no, a mí se me pasó el curso del 25 porque estuve de licencia, estuve enfermo, qué sé yo. No se preocupe, escribano, conteste que no. No le va a salir mal. En todo caso, le va a salir, en vez de 100 sobre 100 como un examen, le va a salir 80. Pero lo que tiene que tener en cuenta es que el año próximo, si usted es un escribano en ejercicio serio y con ganas de mejorar, va a tener que hacer el curso del año en curso y además tal vez otro para compensar que no hizo el del año anterior por H o por B. Obviamente el tiempo atrás no podemos volverlo, pero eso es la autoevaluación, controlar lo que hicimos, cómo lo hicimos y cómo mejorar. ¿Tiene impreso el manual de operación y lo actualizó correctamente? ¿Sí o no? Fíjense la palabra actualizó. No es que lo imprimimos y lo guardamos en la biblioteca para que junte polvo. No. Es al manual le pongo mi nombre, pongo la constancia de haberlo leído, lo subrayo, lo leo, le escribo al costado y si sale una resolución nueva le imprimo atrás. 4. Realiza presentaciones de los reportes sistemáticos en tiempo y forma. Alguno va a decir, bueno, yo de 12 reportes presenté 9. Bueno, ahí la respuesta es por sí o por no. ¿Lo hice efectivamente? Si te pasó 1 o 2, no pasa nada. Ahora, si presentaste 2 y te faltaron 10, ya la respuesta va a tener que ser negativa. Pero puedo subsanar esto. El tiempo ya pasó. Pensemos para adelante. En el próximo que no se te pase ni uno. Cumple con la debida diligencia que pide la 242, tiene los legajos de clientes, tiene la personería de las sociedades, verifica todos por el RENAPER, por el REPET, hace verificaciones de certificaciones de ingreso, pide documentación respaldatorio. Todo lo más grueso es la pregunta 5. ¿Sí o no? Tal vez alguno se pregunta, bueno, la verdad que yo durante el 24 estuve aprendiendo y algunas se me escaparon. Y por ahí en la evaluación del 24 pone que no a esta pregunta, pero en la del 25 pone que sí, porque de todos los cursos que hizo, dijo, tomó conciencia de todas las obligaciones y ahora la verdad que las estoy siguiendo a rajatabla. Y si lo hizo así en el 24, mejoró en el 25, en el 26 va a ser súper escribano. 6. Cumple con la normativa de conservación de la documentación por 10 años. Este es fácil. Deja constancia de la entrega de dinero en efectivo en las escrituras que autoriza. Esto tengamos en cuenta que siempre estamos en el marco de lo que son actividades específicas. No todas las escrituras. Entonces estamos hablando de compraventas de más de 700 salarios, que están más o menos en $180.000, sociedades, fideicomisos, etc. 8. ¿Tiene habilitado un registro de operaciones inusuales? ¿Sí o no? A ver, si yo lo tengo habilitado, puedo escribir un inusual. Si no lo tengo habilitado,
no puedo. ¿Quiere decir que tuve un inusual? No, tal vez no tuve ninguna y mi registro de inusual está vacío. Pero sé que hay la previsión normativa de operaciones inusuales y tendría que llevar un seguimiento en el caso que me toque. Aunque sea una planilla que diga operaciones inusuales y esté en blanco. Pregunta 9. El escribano identifica correctamente a los beneficiarios finales. Hace poco un escribano me llama y me dice, yo en las sociedades me preocupo por todo, que yo, pero la verdad que en los fideicomisos se me pasó. Bueno, tengamos en cuenta que también es un riesgo creado el fideicomiso. Entonces, beneficiario final, ¿quién es? Aquel que está detrás de un 10% o más de la estructura de negocios, llamando estructura de negocios a la sociedad, a la asociación, al fideicomiso, a la UTE, etc. Fíjense que a partir de la pregunta 10 empieza a preguntarle sobre su actuación en ese año y se abre una segunda subpregunta. Y esto es importante que lo veamos, y así como empecé diciendo el que no tiene actividades específicas se relaja, acá también hay una pseudo relajación. ¿Por qué? Fíjense la pregunta 10. ¿Tuvo operaciones con clientes PEP, personas expuestas políticamente? Si la respuesta es que no, no tuve nada que hacer, porque no tuve PEPs. En cambio, si la respuesta es, y pasó a la pregunta 11, en cambio, si la pregunta es que sí, la respuesta es que sí, me va a preguntar, ¿usted tuvo la debida diligencia y el control del riesgo a los que queda expuesto por los PEP? Y la respuesta otra vez, para poder ser sí o no. ¿Qué quiere decir no? Y la verdad que yo no trabajo nunca con funcionarios, pero justo me vino qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, el ministro de Cultura de mi provincia a hacer una compra, y yo era la primera vez que tenía un PEP, y la verdad que lo traté como a cualquier otro, no controlé más. Entonces por ahí, ¿tuvo? Sí. ¿Controló en especial? No. La respuesta que esperamos sería que sí. ¿Qué significa que sí? Que hay que tener extremada diligencia, verificar con más cuidados, poner 8 ojos en vez de 2, como se dice coloquialmente, ¿sí? Mirar más las operaciones de PEP. Lo mismo con clientes que fueron objeto de investigaciones o sanciones. Primero las tuvo, porque la mayoría no tuvimos de estas. Si tuvo, las controló más cuidadosamente, y sí, la verdad que justo tuve a uno que venía perseguido por una cuestión que me di cuenta de casualidad porque lo googleé, o porque en el certificado de inhibiciones me figuraba una inhibición que, si bien estaba levantada, me levantó la alerta de que había tenido problemas con la justicia por, qué sé yo, estafa. Entonces la miré más cuidadosamente. La 13, cuestiones de jurisdicciones. ¿Qué es el riesgo de las jurisdicciones intercruzadas? A ver, vivimos en un país federal y libre, donde podemos movernos, y por eso Laura, que es de Entre Ríos, ahora está en Catamarca. Y yo estuve en Córdoba, la provincia de Verónica, hace 2 semanas también. Nos movemos fácilmente, tenemos comunicaciones, tenemos aviones, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no seamos escribanos de una jurisdicción local. Entonces, si a mí en la ciudad de Buenos Aires me vienen a pedir una escritura de Chubut, cosa que hice alguna vez, pero de 500 escrituras que hago por año, en realidad de Chubut en 10 años hice una. Entonces no es habitual, y la voy a mirar con mucho más cuidado a la escritura de Chubut. ¿Y por qué es de Chubut hecha en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en mi caso, porque las 2 partes estaban en la ciudad de Buenos Aires y en un campo que estaba alquilado a un tercero. Entonces tenía toda la lógica. Ahora, si justo van a buscar la Verónica para hacer una escritura de Jujuy y el comprador vive en Necochea, la verdad que no me convence mucho esa situación de lo que está pasando. No quiero decir que automáticamente lo bloqueo. Quiero decir que voy a levantar las alertas, las antenitas, y voy a mirar con más cuidado, más atención, y voy a pedir más explicaciones. Acuérdense, pedir explicaciones no es ser chusma para un escribano. Pedir explicaciones es entender los negocios autorizados que pasan ante él. Yo tengo que ser el primero que entiende el negocio, entiende lo que quieren las partes, porque solo pudiendo
entender lo que me requieren como profesional, yo puedo darle cabal eficacia a la diligencia que pongo en el desarrollo de la actuación notarial. Esto es muy sencillo. ¿Qué quiere mi requirente? ¿Qué me dice la ley? ¿Y cómo adecuo la interpretación de la ley al requerimiento de mi cliente? ¿Sí? Eso es lo que hacemos los escribanos, ni más ni menos. Ahora, tiene que entenderlo el escribano. No es que me lo manda el abogado y yo, como un obediente, escriba, como eran los egipcios, transcribo un texto que hizo el abogado. De ninguna manera. El escribano es autor y sante. Entonces, tiene que entender. Si yo no entiendo, está todo mal. Entonces, entender a veces implica preguntar y preguntar y preguntar hasta que lo entienda. Y si no lo entiendo es porque me están escondiendo algo o porque no quieren decirme todo o porque no estuve a la altura del negocio que me plantean. Hay muchas explicaciones. Pero si yo tuviera que dar un consejo, no un asesoramiento, un consejo, le diría, haga lo que entienda. Y lo que no entienda, déjelo pasar, porque se puede enrollar en un lío. Esta era la pregunta 13. La 14 dice, tuvo operaciones con clientes que por la magnitud, habitualidad, periodicidad, excedan las prácticas usuales. Esta es una pregunta, casi diría trampa. ¿Qué son las prácticas usuales? Otra vez me viene la asesoría de Ciudad de Buenos Aires, que yo doy asesoría jurídico-notarial los viernes, hoy, por ejemplo, y viene un escribano no tan joven, pero relativamente joven, unos 40 y pico de años, y me dice, bueno, yo soy escribano hace 10 años, nunca hice un fideicomiso y estoy asustado. Bueno, obviamente lo atendí con toda la amabilidad y la posibilidad de darle respuesta a sus preguntas, pero también le dije, avanzá leyendo libros sobre fideicomiso, fallos de comentarios a fideicomisos, tenés un montón de artículos en la ley, en el derecho, etcétera, porque para vos esto es nuevo, entonces hay que mirarlo con mucho más cuidado. Si se sienta en mi asesoría otro escribano que hizo 14 edificios a través de la figura del fideicomiso, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque para este segundo escribano esto es usual y para el primero que me consultó es inusual. Para mí, hacer escritura de buques es inusual. Debo haber hecho 3 en 25 años de escribano. De paso, digo que cumplo 25 años de escribano en mayo y me van a dar la medalla. Bueno, en 25 años de escribano hice 3 escrituras de buque. Entonces yo no soy especialista en buques, no sé nada, bueno, algo sé, pero sé poco del registro nacional de buques. Entonces las voy a mirar con mucho más cuidado. Y para mí es inusual buques. Ahora, tengo algunos colegas, por ejemplo, alguno de San Fernando que nos esté viendo, está lleno de buques San Fernando y lleno de operaciones de buques los escribanos de San Fernando. ¿Sí? Entre Ríos no sé cómo viene de buques, pero para mí es inusual. ¿Para vos, Laura? No. Para mí es inusual. Bien, bien. Sí. Y ni te digo aeronaves, Verónica. ¿Hiciste alguna aeronave por escritura? No. No. Bueno, entonces, para los 3 escribanos, acá es inusual una aeronave. Y buques también, pero para algunos no lo es. Entonces, esta pregunta es muy casuística respecto de cada escribanía y qué es lo usual y qué es lo inusual, ¿sí? Por ejemplo, yo durante el año 2025 hice una UTE por primera vez en mi vida, que es una estructura de negocios. Si yo tuviera que contestar esta pregunta, en el 24 pongo que no tuve inusuales, pero en el 25 pongo que tuve un inusual, porque la verdad que no sabía nada de UTES y me puse a estudiar UTES. Claro. Y ahí es donde la pregunta que se abre es sobre estas inusualidades. ¿Usted tomó el cuidado especial? Bueno, esa es la pregunta. La pregunta 15 es, ojo que es por la negativa la 15, dice, ¿tuvo operaciones con sujetos? Sí. Perdón que interrumpa, pero para dejar en claro el tema este de las operaciones inusuales, más allá de todo lo que explicaste, ¿cuáles son los requisitos que debemos tener como escribanos
al momento de determinar o de colocar dentro del archivo de operaciones inusuales cualquier tipo de actividad que nos llegue a la escribanía. Más allá de esto de que no hemos hecho, por ejemplo, un fideicomiso, pero ¿qué otros requisitos tenemos que tener o que nos puedan hacer alertar para poder determinar que es una operación inusual? Bien, la inusual, primero de todo, nos llama la atención. Nos llama la atención porque no estamos acostumbrados, no nos imaginábamos respecto del perfil del cliente que nos iba a plantear esto, no pensábamos tal vez, a veces por magnitud económica, por ejemplo, viene un cliente que nosotros sabemos que es de clase media y viene de pronto como una operación de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares es un monto alejado de la clase media. Entonces, eso es inusual. Ahora, ¿inusual es algo negativo per se? No. Inusual es color naranja. El semáforo en amarillo. Vamos a poner el semáforo en amarillo. ¿Sí? Tenemos que cuidar con mucho detalle esas operaciones y mirarlas con atención. Entonces, voy a poner un ejemplo en tiempo. Si nosotros le dedicamos a nuestros clientes 1 hora, a este le vamos a dedicar 1 hora 40 o 2 horas, porque nos vamos a sentar con él a que nos explique, en el caso de los 2 millones de dólares, de dónde vienen, cómo los logró, a qué se dedica, qué cambió en la situación que nosotros teníamos formado como perfil y ahora se alejó de ese perfil. Por ejemplo, porque tuvo una herencia. Bueno, tuvo una herencia, me puede justificar esa herencia, no la esperaba, era una herencia que cambió su ubicación en la sociedad, llamémosle, porque cambió de estrato social. ¿Esto me convence automáticamente? No sé. Habrá casos y casos, ¿sí? Ahora, yo lo dejo en un listado de inusuales y hago un seguimiento de esa inusualidad. Tal vez la inusualidad se agota en no era habitual, pero me convenció de que está todo bien. Contrario sensu, esta inusualidad sumada a un par de llamados de atención que tuve cuando, qué sé yo, lo cité a escriturar y me atiende diciéndome que estaba en Tanganica haciendo un negocio. Entonces, además los 2 millones de dólares que heredó a la tía, ¿qué hace en Tanganica? ¿Cuál es el negocio que hay en Tanganica? ¿Dónde queda Tanganica en el mundo? Etcétera, etcétera. Entonces, la suma de inusualidades puede ser que transforme en sospechosa la situación o la operación, ¿sí? Entonces, lo que dice WIF es que hay que hacer un seguimiento de las inusualidades para o descartar el riesgo o confirmar el riesgo que se transforma en sospechosa y tengo que reportarlas como tal, ¿sí? A veces esto de la inusualidad tiene que ver simplemente con que nosotros tenemos que estudiar. Por ejemplo, nunca hicimos un fideicomiso y lo hacemos a partir de un momento. Otro con el cliente y otra con el vínculo entre cliente y operación o monto. Tal vez a un cliente le hicimos 10 compraventas, pero las 10 compraventas las entendíamos, porque la primera se compró la casa, la segunda se compró la quinta, la tercera se compró la oficina. En la cuarta ahorró plata y le regaló un departamento a la hija. En la quinta, bueno, más o menos tenemos un perfil. En la quinta se mudó de la primera casa que tenía porque se agrandó, se achicó. Pero de pronto, operaciones que hacía entre 100 y 200 mil dólares, cambiamos a 800 mil dólares. Bueno, eso también es una inusualidad. Fíjense que esto no es raro, es una compraventa, pero del perfil que teníamos se alejó. O un cliente que hacía compraventas, hipotecas, donaciones, autorizaciones de viaje, un cliente medio, de pronto nos trae para hacer una UTE. ¿Y de dónde le surgió a este cliente lo de la UTE? ¿Quién se la recomendó? Hizo un curso de management y le dijeron la UTE es el último grito de la moda. Hay un montón de cosas, pero fíjate cómo ahí te marqué 3 formas de inusualidad diferentes. 15. Tuvo operaciones con otro sujeto obligado que no se encontraba inscripta. Ojo que esta pregunta es tramposa, digo, porque es por la negativa. La regla es que si yo tengo una operación con sujeto obligado, me trae la constancia de inscripción, ¿sí? Ahora, pregunta, una por martes recibo de estas. Tengo que hacer una venta de un fiduciario que no se anotó en la UIF. ¿La puedo hacer? Bueno,
Antes de nada le digo, espere, primero adviértale de la obligación de inscribirse y cumplir con las obligaciones. Adviértaselo a la 1, le manda un mail a las 2 y se lo explica al comprador a las 3. Si todo avanza y este señor se detuvo en que no lo va a hacer, vas a hacer la compraventa y vas a informar en el reporte sistemático sujeto obligado no inscripto. Eso es una denuncia. Está preparado el RCM para hacer esa denuncia. Entonces, ojo que la mayoría va a contestar que no. La mayoría va a contestar que no. ¿Por qué? Porque o bien no tuvo sujetos obligados como requirentes, o bien teniéndolos estaban inscriptos. Solo muy poquitos van a contestar que sí, y ahí le va a preguntar, le va a abrir la repregunta de ¿tomó los cuidados? El cuidado es este, por ejemplo. Primero se lo advierto. Quedó en silencio. Quedó muteado. Ajá. A ver. Pero ahí está. ¿Están bien? Sí, ahora sí. Me parece Sí, que sí. Instagram y la inteligencia artificial, cuando levanté la mano, calculó algo y me vino una pantalla. Así que voy a contener el movimiento de mis manos para no despertar a la inteligencia artificial. La pregunta 16, no sé si quedó algo sin decir o... No, Julián, Sí. en relación a este tema que es muy usual y que se consulta por lo menos en los chats, al menos en Córdoba, no sé en otras jurisdicciones, en relación a los sujetos obligados no inscriptos y si debemos realizar o no realizar la escritura. Hay algunos casos en donde son los propios asesores impositivos o contables los que les indican que no se inscriban. Frente a esta situación, ¿cómo asesoramos nosotros a nuestros requirentes, ¿no es cierto? Al comprador o en este caso. A ver, cada caso es un mundo. Empecemos por decir que hay veces que no podemos dar respuestas genéricas. Por eso es muy importante que exista este servicio que el Consejo Federal pone a disposición de todos los escribanos, de los asesores, porque los asesores escuchamos el caso concreto y resolvemos o recomendamos respecto de la situación concreta, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo un fiduciario que no se inscribió y va a vender un inmueble que un contador que no se inscribió y va a vender un inmueble. ¿Por qué? Porque la misma norma de los contadores tiene el concepto de actividades específicas. Entonces, podría venir un contador y decirme, mire, yo le hago la contabilidad a 3 o 4 kioscos de mi barrio y trabajo con monotributistas. No hago actividades específicas de las previstas en la norma, así que no tengo por qué inscribirme. Y con eso me convenció de que no es un sujeto obligado a pesar de que es un contador, ¿sí? En cambio, el fiduciario no tiene esa opción. El fiduciario, por su sola condición de tal, es sujeto obligado. Entonces, primera distinción, ¿quién me dice qué cosa? Segunda distinción, no es lo mismo, vamos, pobre al fiduciario, que vamos a hacerlo sufrir al fiduciario. Total, no tenemos ningún fiduciario acá dando vueltas en el vivo. No es lo mismo el fiduciario que me dice, mire, mandé 55 mails a la UIF, llené la planilla, mandé una carta a Avenida de Mayo, todo, y no me contestan. Le puedo demostrar, escribano, que acá tengo todo. A el otro que me dice, no, yo no voy a hacer, si acá en este país todos lavan y me van a pedir a mí y me van a después perseguir, yo no me voy a anotar. Fíjate que ya de entrada tenemos dos antípodas, el que quiso y no pudo y el que no lo quiere hacer. Entonces, no los vamos a tratar de la misma forma. Por ejemplo, al fiduciario, que me ha pasado, que no le resuelven el bloqueo de su inscripción, le voy a pedir, a ver, ¿cuál fue la última vez que mandaste un mail? Bueno, supongamos el 25 de febrero. ¿A dónde lo mandaste? Sujetosobligados@wif.gov.ar. Bueno, no, pusiste gov con B corta y es gov con B larga. Estoy diciendo cualquier cosa,
¿sí? Manda otro y avísame cómo te va cuando mandás ese mail y hacé un seguimiento, porque vas a tener un problema. Y el problema no es solo con el escribano, también lo va a tener con el banco, también lo va a tener con Arca. Entonces, seamos cuidadosos y veamos el caso particular. Yo haría mucho más tranquilo la escritura con este que intentó y no logró, que con el que me dijo yo no voy a hacer nada. Es más, al que me dijo yo no voy a hacer nada, lo más probable es que le transfiera la responsabilidad al pobre comprador. Decirle, mira, tu vendedor no quiere hacer esto. A vos no te juega mucho porque es una responsabilidad personal, pero mirá que yo voy a poner sobre aviso esta operación en el sistema de WIF y por ahí te llaman. Por ahí te llaman un expediente administrativo, por ahí te llaman a declarar en la justicia, por ahí no pasa nada. Entonces, por ahí, este llamado de atención hace que el comprador le diga, che, yo no te pago si vos no te anotás en la WIF. Y fíjate que poderoso caballero de Don Dinero muy probablemente presione a que inscriba ese WIF, Sujeto obligado. Claro. La 16 dice si tuvo operaciones con un precio mayor al 30% dentro del año, si subieron. Justo Verónica a sus colegas cordobeses les empieza a pasar porque hubo una gran suba de valuaciones en la provincia de Córdoba y empiezan a pasar estas cosas. Acordémonos que esto siempre es subjetivo, calificación subjetiva. Entonces, aunque lo detectemos, si entendemos que tiene que ver con alguna particularidad local o de mejora del inmueble o de reciclaje o de asunción de deudas, etcétera, etcétera, no termina siendo una sospechosa. Pero acá nos pregunta, ¿usted tuvo alguna? Sí, tuve 2. ¿Fue cuidadoso en mirarla más, en tener debida diligencia reforzada? Sí, listo. No, la verdad que es la primera vez que me pasa y no supe qué hacer y se me venía el vencimiento de la escritura y hice todos los ponchazos. La respuesta es no. Julián, yo no entiendo esa de la diferencia del 30%. ¿Cómo sería el caso? Sería así. Nosotros estamos en marzo de 2020. Supongamos que en septiembre de 2025 yo me compré un inmueble a $200.000, ¿sí? Sí. Hoy te lo vendo en marzo de 2020 a $600.000. 2026, claro. En el 2026, marzo en de 2026. En poca diferencia de tiempo. Entonces, el escribano que haga esta operación va a decir, che, pero ¿cómo hizo para ganar toda esa diferencia? Claro. Tal vez eso sea una llamada de atención. Por ahí mi explicación sea, mirá, yo compré el inmueble en septiembre cuando recién estaba incendiado el edificio, literal. Hubo un incendio en ese edificio, estaba totalmente destruido. Y encima tenía deuda de expensas, de ABL y de aguas. Yo me hice cargo de todo y de la sucesión del causante que se quemó en el inmueble. Estoy haciendo dramatismo ya. Con todo esto lo compré a $200.000. Le arreglé los papeles, le levanté las deudas, reciclé el inmueble, tuve que cambiar el piso, los caños, los cables, los techos, la bajada de no sé qué. Hoy, además, me pusieron el subte en la esquina. Bueno, tuve suerte, mejoré y levanté deudas. Hoy se entiende que en el mercado esto vale 600. En aquel momento nadie le daba los 200 que le di yo. Claro, con eso perfecto. Te convencí o convencí al escribano. Por ahí no. Por ahí la verdad me dice, no, te creo que le mejoraste 100, pero 500 que esté ganando de diferencia, no. Claro. Bueno, ¿Y qué previsiones, Julián, en este caso debería tener el escribano? Porque puede sucedernos esto, entonces, ¿qué detalles o qué situaciones deberíamos dejar asentadas? No sé si en la escritura, pero a lo mejor en el legajo del cliente, siempre y cuando sea una actividad específica. Bueno, todo esto que acabo de decir, tratar de cosificarlo o escribirlo o pedirle documental. Por ejemplo, a mí me pasó no hace mucho que acá se compra mucho departamento destruido, PHs y qué sé yo, y en 6 meses lo reciclan y lo venden con una importante diferencia. Bueno, este señor vendedor tuvo el cuidado de sacarle fotos al antes y al después y hasta había hecho un Instagram con el antes y el después, porque tenía una empresa
¿cómo se llama? De negocios de pisos, pintura y qué sé yo, entonces ponía antes y después. En otros casos podremos pedirle un informe del arquitecto. En otro caso, lo que conté del incendio también fue un caso real. Un cliente mío compró un departamento en un incendio en Paraguay, casi Florida, y lo compró por 2 mangos. Y después realmente lo vendió 3 o 4 veces su valor porque se puso al hombro una obra, pero monumental, y cuando nadie quería saber nada con ese edificio porque no sabían qué había pasado. Me acuerdo que Claro. era un saumerio que generó el Ah, incendio en todo el departamento. Fue terrible. La pregunta 17 dice, ¿tuvo constitución de múltiples sociedades con un mínimo de socios o un mínimo de capital o el mismo domicilio? Esto también es patología. Está preguntando por la patología. La mayoría vamos a contestar que no. Si contestara que sí, tomé cuidado. Bueno, por ahí hice 3 sociedades con el mismo domicilio. ¿Por qué? Porque era una empresa que quería tener separada su contabilidad, una agraria, otra de minería y otra de servicios. Y la verdad que lo hicimos de esa manera y el domicilio siempre fue el del contador, el del estudio del contador. Pregunta esas 18. ¿Tuvo actividades fraccionadas o sin explicación lógica? Fraccionada es cuando tenemos operaciones chiquitas, varias en simultáneo, por ahí sobre un mismo campo. O sin explicación lógica, esto de que no termino de entender por qué. ¿Por qué alguien de Chubut viene a comprar un inmueble en Necochea y busca un escribano de Catamarca? La verdad que le pregunté una y mil veces y nunca lo terminé de entender. Bueno, esto es esa pregunta, y la repregunta que se abre frente al sí es, ¿extremó la debida diligencia? ¿Tuvo actividades con sobrevaloración o subvaloración? Esto es respecto de un mercado particular. Cada uno de nosotros operamos en un mercado y sabemos, sin ser tasadores, más o menos el valor del metro, el valor de la hectárea en nuestras zonas. ¿Tuvimos en exceso o en defecto significativo? Bueno, eso también hay que explicarlo. Un campo se vende muy barato. Bueno, porque es inundable, porque no tiene salida a la vía pública, porque no tiene cerca una ruta. Contrario sensu, este es mucho más caro de lo que se esperaba. Bueno, lo que pasa es que quedó en el medio de un ejido urbano que muy probablemente le permita hacer un shopping. Estoy inventando. Entonces, esas son sub o supra. Y la última pregunta, ¿tuvo operaciones de inmuebles de zonas de frontera y zonas de seguridad de frontera? Este también es un criterio objetivo de riesgo. Yo voy a contestar que no tuve ninguna. Por ahí Laura, no sé si tuvo no, alguna. No. no, Los escribanos de Chubut tienen todo el tiempo. claro. O los escribanos de Misiones tienen todo el tiempo en esta. Y la pregunta que se abre es, ¿extremó la debida diligencia? Bueno, una vez que contestamos estas 20 preguntas, el sistema, porque esto está preparado con una fórmula, me va a devolver un resultado. Ese resultado lo voy a imprimir, lo voy a firmar, lo voy a sellar y lo voy a guardar en la carpeta donde tengo a disposición de los inspectores, ya sea del colegio o sea de WIF, esta autoevaluación. Una por mi actuación en el 2024, otra por mi actuación en el 2025. Y la voy a guardar expectante, porque todos van a empezar a llamar de prepo. Pero ¿cómo? Acá dice que en abril tengo que subirla. Todavía no hay reglamentación de abril. Relajémonos. Cuando haya, enseguida el Consejo Federal va a informar a todos los colegios y los colegios a sus colegas, y vamos a extremar los mecanismos para ser eficientes, como siempre, el notariado que está a la vanguardia y que cumple con las obligaciones legales como los primeros. De hecho, los funcionarios de WIF nos dicen que somos los más cumplidores de los 20 y pico de sujetos obligados que están en la lista de la 25246. ¿Estamos de acuerdo? Muy Perfecto, bien. perfecto. Julián, Bueno, sí. vos siempre aclaraste al inicio que todo lo que ibas a hablar era relacionado o referido a operaciones específicas. Una pregunta tonta, pero no tan tonta. ¿Legajo de clientes es solo para operaciones específicas?
solo para operaciones específicas. Ningún inspector de WIF nos podría pedir un legajo de una operación de $80.000. Si nos lo pide porque ya ha sucedido, le contestamos, no es una actividad específica dentro de la definición de la resolución 242. ¿Sí? Entonces, no tuve que tener esos recaudos. Distinto es, hicimos una de 80 y después una de 300. Bueno, ahí son fraccionadas y se suman. Entonces en la segunda tuve que extremar los cuidados, pero la primera fue de 80. Y si fue una de 80 y se agotó en la de 80, nunca se transformó en nada. Estuvo fuera del conjunto de actividades específicas. Perfecto. Y otra cosa. Lo mismo que las actividades extraprotocolares. Todo lo extraprotocolar no está. Perfecto. Y otra cosa. Dijimos que el manual debe ser actualizado con nuevas o resoluciones posteriores. Sí. ¿Podemos hacer un listado de esas resoluciones posteriores para que luego las circularicemos y si a Diego le parece bien y que podamos, lo que no hemos adjuntado al manual, lo podamos hacer? Podemos pensar en eso. Igual, hoy por hoy es muy fácil. Cualquiera de los colegas que quiera hacer esto, le pregunta al ChatGPT qué resoluciones WIF de escribanos salieron desde marzo del 24 y nos va a contestar que hubo una relacionada con el REPET, otra relacionada con el, ¿cómo se llama el otro? REPET. Las PEP, se actualizó la resolución de PEPs, de personas expuestas políticamente, salió la 207 del 25 y salió la 3 del 26. Esas 4 son las que me acuerdo a simple vista. Por ahí la inteligencia artificial nos ayuda con más, pero podemos organizar algo para dar a los colegas y simplificar. Bueno. ¿Cómo no? Julián, tenemos algunas preguntas que han hecho colegas, así que yo no sé si vos terminaste la exposición, sino para empezar con estas preguntas. Yo terminé, sí. Perfecto. Primero aprovechemos que somos 4. Si alguno de ustedes que están escuchando en vivo quieren preguntar algo más sobre lo dicho, este es el momento. Y si no, leemos las que hay. Leemos estas. Hay unas que... y no sé si Laura querés abrir a preguntas en vivo, como para que los que ahora, porque a algunos se le despertó de acuerdo al relato algo en el momento, ¿no? Estamos abiertos. Lo hago. Antes de las preguntas, Julián, muy claro, perfecto, la verdad que abarcaste todos estos temas. En mi caso, en Provincia de Buenos Aires, ya nosotros nos inspeccionaron, cerramos el ciclo, así que, pero la verdad es que fuiste muy claro, muy concreto, muy práctico, muy didáctico, que me parece que es importante para todos los que están viendo, que son muchísimos cada vez más, y quiero felicitarte por este tema. Y mencionaste también muy bien las reuniones que el Consejo Federal tiene con la UIF periódicamente, con los diferentes presidentes, con las diferentes gestiones en las cuales muchas has participado y seguirás participando, porque es importante también transmitir cada problema que te consultan en la asesoría, cada situación, todo eso es importante llevarlo a la unidad de información financiera para evaluar mejores resoluciones, mejores soluciones, y eso se logra con el trabajo que hacemos en el Consejo Federal, con Verónica también, que está a cargo de este tema. Pero bueno, quería comentar eso, que independientemente del cambio de autoridades, seguimos trabajando y hablando permanentemente con el personal permanente de WIF que estuvieron en la Jornada de Notarial Argentina, que estuvieron la directora de supervisión, y también todo el equipo técnico con los cuales tenemos una comunicación fluida, y eso permite siempre aclarar dudas, encontrar soluciones, y por otro lado, de este tema que por ahí a veces preocupa, porque es importante tener una buena relación desde el Consejo Federal con WIF. El otro tema es la capacitación, y contar también que dentro del convenio marco del Consejo Federal con la Universidad Notarial Argentina, de tantos años, que fue renovado, también se incluye la capacitación del tema de WIF, y hoy por ahí lo vieron ya en las fotos, en las reuniones, que el convenio que la Universidad Notarial celebró con WIF, y esto no sé
articulamos Consejo Federal, UIF y Universidad Notaria Argentina para esa capacitación. Es importante también resaltarlo, ese convenio entre Universidad Notarial Argentina, que ha formado a tantos escribanos, y este convenio que llega también a todos los colegios y a todas las provincias a través del convenio del Consejo Federal. No descuidar también este nuevo convenio con UIF, que también le da otra impronta y un trabajo en conjunto también de cooperación con el organismo. Así que también quería, ya por ahí lo vieron en las redes y todo, reafirmar este compromiso por la mejor capacitación de todos los notarios del país. Y bueno, y dentro de este convenio, una Consejo Federal y una UIF lo hacemos a través del Consejo Federal gratuitamente para todos los escribanos del país. Y ahora vuelvo otra vez para las preguntas. Buenísimo, gracias, Diego. Ahora, Vero. En la pregunta 5, si no tuve operaciones específicas, ¿debo responder no? Exacto. A ver, ¿cuál es la pregunta 5? Voy a preguntar, A ver. ¿cuál es la pregunta 5? Vamos a repasar. ¿Cumple con la debida diligencia del cliente que pide la resolución? No, usted cumple. Lo que pasa es que no tuvo dónde cumplir. Sí, acá no te preguntes si tuvo actividades específicas. Por eso, las primeras preguntas hasta la 10 no son de sí o no, sino si cumple. ¿Está en condiciones de cumplir? Sí, aunque no haya tenido. Eso quiere decir que si le toca una, va a poder cumplir. No le preguntas si tuvo actividades específicas, la 5. Bien. Acá Dice, tenemos... bueno, dale, Lauri. Dale. Terminamos con estas que están acá. Los escribanos que no tenemos actividades específicas, al hacer el Excel nos da bajo el valor de la evaluación. ¿Eso está bien? Sí, porque varias preguntas van a contestar que no, entonces no han sido evaluados. No quiere decir que tengan una nota baja, quiere decir que dentro de los conceptos evaluados tienen menos universo de control. Igual le va a dar en verde. También consultaron dónde llega ese Excel. Eso lo contestan ustedes. Pero, Como ese Excel, entiendo que se remitió desde Consejo Federal, pero podemos hacer una comunicación nueva para remitirlo nuevamente a todos los colegas del país. Eso no hay problema. a los colegios. Y por a ahí todos los colegios. Sí. me meto en una cuestión medio cibernética que por ahí les doy un dolor de cabeza, pero hasta podríamos poner un link en Instagram y que puedan copiar ese link para bajarlo. También. Sí. O sea, de que por ahí más fácil. Perfecto. Fantástico, tomamos Pero, nota. Vero, que acá se me había, ya está, ya volví. Por favor, confirmar, ¿contador es sujeto obligado? El contador es sujeto obligado en la medida que realice actividades específicas. Podríamos tener un contador que no hace actividades específicas. Claro. En la pregunta, si se deja constancia de la entrega de dinero en efectivo, si no tuvimos AE. ¿Qué Actividades es? específicas. Perdón, ya estoy... Es muy bien. En la pregunta, entonces, si se deja constancia ahí no le pregunta si tuvo, ahí le está preguntando si sabe lo que tiene que hacer. Sí. Deja constancia expresa, sí. Cuando le toque va a dejar, porque sabe que el dinero en efectivo es un riesgo de lavado de activos. En las escrituras del IAPB que comparece un PEP, ¿se tiene en cuenta? Sí. No sé qué es el IAPB, pero sí. Y el IAPB es el Instituto de la Vivienda. Sí, sí, se tiene en cuenta. Porque puede ser que ese PEP haya favorecido irregularmente al adjudicatario. Entonces, tiene que mirar que el expediente esté en legal forma, que haya tenido la trazabilidad razonable, etc. Claro. Igual, perdóname que interrumpo. Sí. Me suena raro que una operación del IAPB supere los $180.000. A mí me suena raro, pero bueno. Sí, en general no. Sí, es raro.
tanto el manual como las resoluciones y el Excel de autoevaluación están disponibles para descargar. Bueno, es lo que estuvimos hablando, y lo de las resoluciones, ay, se me resbala el teléfono. Bueno, no tengo, Vero, si vos querés Yo sí tengo hacer acá alguna preguntas otra. que han remitido al Consejo Federal. La primera de ellas, ¿qué criterios se toman para la autoevaluación? ¿Los mismos que tengo para un cliente o son más rigurosos por la responsabilidad profesional? No, acá estamos confundiendo dos conceptos. A los clientes los calificamos como riesgo bajo, medio o alto en base a criterios que analizamos en algún curso. La autoevaluación es controlar nuestra actuación en el año calendario anterior. Eso nos evaluamos a través de estos sistemas que dijimos, los dos Excel que existen o un tercero o cuarto que puedan tomar. Acuérdense que las normas son abiertas. El Consejo Federal ayuda a los colegas dando estas herramientas, pero podrían tomar otras. Acá llenan las planillas con los datos y el sistema les va a devolver. Cuando digo el sistema, esto no es el mago de Oz que hay detrás de esta autoevaluación. Detrás del Excel hay toda una preparación. En este caso, este sistema que estamos hablando hoy del informe técnico de autoevaluación de 20 preguntas simplificadas, lo preparó el equipo de asesores tributarios y prevención de lavado del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, con lo cual agradecemos también al notario Guillermo Longhi. Y ellos pusieron detrás del sistema lo que son las valoraciones del resultado final de acuerdo a las respuestas. Entonces, usted no tiene que evaluar nada, le contestaría a este escribano o escribana que consultó. El sistema, de acuerdo a sus respuestas, le va a devolver el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy claro, muy claro. Vamos con la siguiente. Si en un estudio de títulos vemos que el que transmitió en el año 2002 a los ahora mis requirentes era una persona PEP que actualmente está procesada, ¿qué se hace al respecto? 2002. A ver, acá me mezcló un montón de cosas, pero vamos a desgranar la pregunta. El año 2002 ya prescribió todo, ya le perdonamos los pecados, ya no sé. Ahí tenemos que analizar el acto jurídico causal como hacemos siempre en el estudio de títulos. El estudio de títulos es una cuestión histórica de validez del negocio causal de adquisición. Ahora, yo miro la operación de hoy. ¿Quién es el vendedor? ¿Quién es el comprador? Esos dos los califico como clientes. De paso aprovecho a decir, no es cliente solo el que me eligió comprador. También el vendedor es cliente en los términos de la denominación de la UIF. Entonces, evalúo al vendedor, evalúo al comprador de hoy. No entiendo, de acuerdo a la redacción, si alguno de estos dos es el que está procesado, ahí sí voy a levantar las antenas y abrir los ojos y ver cómo viene. Es más, yo me imagino que acá está mal formulado porque el procesamiento debía haber del vendedor del 2002, que no tiene nada que ver con el vendedor de hoy, que fue el comprador del 2002. Entonces, esa historia no nos involucra, digamos. Vamos a decir, si yo le compré a Al Capone en el 2002, yo hoy en el 2026 vendo re tranquilo. En todo caso, habrá que ver qué pasó en el 2002, pero ya pasaron 24 años, no tiene nada que ver. De hecho, no había normas en el 2002 sobre prevención de lavado. Exacto, exactamente. Perfecto. De todas formas, Si está escribano que hizo la consulta, lo que le podemos decir es que para ahondar un poquito más en su pregunta, se contacte con las asesorías del Consejo Federal para que le puedan evacuar mejor la consulta. Si está conectada, abajo hay un redondelito con un signo de interrogación. Si lo aprieta, puede ampliar la pregunta o clarificarla. Perfecto, fantástico. Vamos a otra. Yo quería saber si la planilla de datos personales para nuestros clientes son para todos los que vengan a la escribanía a hacer trámites por escrituras públicas o solo para los que vengan a realizar actividades específicas. Creo que eso ya lo contestaste.
Pero Claro bueno, que una de solo las actividades preguntas. específicas, ¿no? Solo actividades específicas. Exactamente. Perfecto. Otra pregunta es si este informe de autoevaluación tiene que ser presentado por escribano o por registro para aquellos casos en donde haya adscripto y titular. Por cada escribano autorizante tiene que haber una autoevaluación. Cada escribano autorizante. Muy bien. Otra pregunta. Esto es diferente del Es RCM. diferente. El Exactamente. RCM es por registro, la autoevaluación es por escribano. Y ya que Bien. ya que surgió el RCM, recordemos para aclarar que el RSA, reporte sistemático anual, que está Sí. previsto en la resolución 242, nunca fue reglamentado. Nunca fue reglamentado. ¿Ok? Entonces, a veces me llaman y dicen, no, tengo que hacer el RCA. No, no existe. No, pero había un requerimiento. Eso era un requerimiento informativo que no es el RCA. Exacto. Bien. Muy bien. Vamos a otra. Si tuve alguna omisión por error involuntario en un reporte mensual, ¿puedo rectificar la declaración? Sí. Si yo hoy, bueno, hoy no, porque ya pasaron los 15 días del mes de febrero. Ya estaría vencido febrero. Supongamos que en abril hago la declaración de marzo. Lleno y me equivoco el número de quit, por decir algo. Bueno, puedo volver a hacer esa declaración con el número correcto. La segunda declaración reemplaza la primera. Perfecto. Otra No pregunta. les recomiendo a nadie rectificar extemporáneamente. Justo me viene bien. Bien. Hoy es 20 de marzo. Hoy no rectificaría la declaración de febrero. Ya está vencida, ya está cerrada, fin. La dejamos así aunque sea errónea. Sí. Perfecto. Otra consulta. Las protocolizaciones de actas de asambleas de sociedades que se hacen a los efectos de reorganizar los estatutos societarios, pero que no implican constitución, ni cesión de capital, ni aumento, ¿se informan? A ver, en esto me tienen que ayudar un poco. A ver, esto, ¿qué es protocolizar? Empecemos por qué es protocolizar. Es transcribir en protocolo o agregar a protocolo un documento que nació privado. ¿Sí? Sí. Escribir un acta. Si ese documento que nació privado es una actividad específica, si ese documento que nació privado es una actividad específica y es nuestro cliente habitual, la respuesta es que sí, tengo que tomar recaudos. Hay un ejemplo típico que es un aumento de capital. El aumento de capital se decide por acta de asamblea, tiene una serie de datos, publicidad, edictual, etcétera, pero en algún momento se vuelca en la escritura para inscribir. Ese acta de aumento de capital en sí, la naturaleza jurídica, es un acta notarial de transcripción o protocolización. Pero los funcionarios de WIF nos dijeron, es la primera vez que va a tener esencia protocolar y va a trascender. Y si es su cliente, tiene que controlarlo. Obviamente Muy bien. un artículo 60 no. Un artículo 60 no, porque tampoco el artículo 60, sea en instrumento privado o público, no es una actividad específica. Entonces hay que analizar qué es lo que estamos protocolizando. La otra vez en una provincia, no me acuerdo si fue en Córdoba, que me preguntaron que hacían las asociaciones civiles por instrumento privado y después las protocolizaban. Y ahí le dije lo mismo. Ojo que constituir una persona jurídica, como es una asociación civil, es una actividad específica. Entonces, cuando protocolizás para inscribir, tenés que tomar los recaudos e informar. Hay muchas veces que en Córdoba se coloca el texto elevar escritura pública al solo efecto de brindar fecha cierta. Bien. Pero tiene o el aumento de capital o la constitución o lo que fuese. Entonces, va la advertencia para este tema. Otra pregunta. ¿Debo y estoy obligada a colocar en todas mis escrituras que di cumplimiento a la normativa de WIF
porque me lo están exigiendo y observando en el registro de la propiedad inmueble. No sé de qué provincia o a qué provincia corresponde, estaría bueno a lo mejor... Es de Corrientes. No, pero De Corrientes. sea que Bien. apunta la pregunta, la pregunta. A ver, primero vamos a hacer una aclaración importante para todos los que nos ven, que Diego lo debe tener presente porque cuando estuvimos en el Congreso de Derecho Registral hace poquitos meses, se puso de manifiesto y una mesa redonda. Hoy por hoy hay una contradicción entre las normas de WIF de los registros y las normas de WIF de los escribanos. Vamos a decir que los escribanos nos ayornamos por la 242 al enfoque basado en riesgo y los registros quedaron con la norma de 2011, quedaron como en la gatera porque tienen resolución proyectada, pero no firmada por ningún funcionario, o sea, nunca se emitió. Entonces hay contradicciones. Una de esas contradicciones es esta. Muy probablemente a nosotros como sujetos obligados los registros nos pidan que, por ejemplo, a mí el registro de la Ciudad de Buenos Aires me pide que suba cada 6 meses a una plataforma mi constancia de inscripción como sujeto obligado. Cada registro provincial va a tener su mecanismo. En algunos otros me dijeron que había que en la minuta mandar una constancia, en otros dejar una declaración jurada. Cada provincia tiene su particularidad local, pero muy probablemente sea esto. Ahora, entiendo que no es para todas las escrituras, sino para todas las que el listado de la resolución del registro las exige. Por ejemplo, una cosa loquísima son los usufructos onerosos. Para nosotros no son actividades específicas, pero para el registro sí, por esa norma antigua que quedó de suetudo. Esto está en manos de las autoridades resolverlo, se presentaron notas, hubo reuniones y demás, pero hasta ahora estamos esperando que asuma el nuevo presidente y volverlo a mencionar porque es un conflicto, porque la relación entre notarios y registros es diaria. Voy a agregar algo, digo, Julián, muy cierto, que el Consejo Federal está trabajando en una mesa de enlace permanente con la Federación de Registros. La semana pasada yo también mantuve una reunión con Regina Heid de Neuquén, que es la presidenta, que es la directora del registro de Neuquén, está trabajando el escribano Bernardo Miura y por el registro de ciudad y muchísimos colegios más por este motivo. Así que es uno de los trabajos que estamos haciendo en conjunto del federal con la confederación. Así que me parece también aclararlo que está esta preocupación a nivel también registral. Gracias, Diego. Y la última. Quería saber si hay que informar una escritura de protocolización de compra-venta hecha en Cava, pero protocolizada por mí, y si hay que informar protocolizaciones de actas constitutivas. Bueno, esto es lo que dijimos recién, esta parte de asociación civil y fundación por instrumento privado. Calculo que lo que apunta acá son escrituras de extraña jurisdicción, cuando tienen que protocolizarse a los efectos de la inscripción. Sí, que sean actividades específicas, ¿no es cierto? Entiendo que no todas las provincias requieren la protocolización, y ahí hago el distingo. Justamente la otra vez en Santiago del Estero me decían, ¿y si yo inscribo una escritura de un escribano de La Pampa, soy responsable por la UIF? Y le dije no, pero Santiago del Estero no protocoliza. En cambio, le contesté al escribano Fenolio, en San Luis sí protocolizan. Entonces, en realidad estaría duplicando la información. Si el escribano que hizo esta pregunta o que tiene que protocolizar por las normas de su provincia se asegura que el escribano autorizante de la escritura protocolizada ya cumplió, podría relajarse y no hacerlo. Si no está seguro o tiene la más mínima duda, es preferible que informe. Lo que pasa es que ahí tiene un choque formal, que es que no participó del negocio. Él ve el documento ya formado, no tuvo la relación con el sujeto. Entonces tendría que pedirle todo al otro. No sé si hay muchas provincias que exigen la protocolización. No sé si ustedes saben, Diego. En Corrientes sé que sí. San Luis también. No sé si hay más. No sé. En Entre Ríos no.
Podemos hacer Córdoba una pequeña encuesta de eso. Podemos hacer una encuesta de eso. Sí. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Voy a verificar, a ver, si hay alguna otra. Protocolización de subasta cuyo precio supera los 700 salarios mínimos. ¿Se informa como actividad específica? Son dos cosas distintas. Acuérdense que las compraventas de 700 son actividades específicas, pero solo informamos las de 750 en efectivo. ¿Sí? Yo entiendo que si es una subasta, no fue efectivo porque se depositó en un banco. Por lo tanto, no es, y además es una venta forzada. Es bastante difícil que miremos al vendedor. Al comprador y los fondos sí lo miramos. Y en el caso de que no hayamos tenido operaciones específicas, ¿tenemos que tener como un espacio en legajo donde diga que no tuvimos? Legajo, espacio, no entendí la pregunta. Se referirá al legajo, dice, por más que no tengamos actividad específica, tenemos que tener como un espacio en legajo donde diga que no tuvimos. Se referirá al legajo personal de clientes. Específica. No, usted tiene que estar preparada para que si viene un inspector, tanto del colegio como de UIF, decir, no tuve actividades específicas durante el periodo tal. Después hay alguien que pregunta si se olvidó de hacer un RSM de un mes del año pasado, si lo puede hacer ahora o no. La respuesta técnica es que sí, la respuesta práctica es que no. ¿Por qué? Porque cumplir extemporáneamente genera un movimiento administrativo que puede iniciar una actuación de oficio del organismo. Entonces, el sistema se lo permite. Si no duerme de noche por no haber presentado el reporte de agosto, que lo haga. Yo le recomiendo que duerma tranquilo y ya pasó. Tendrá uno que le faltará y chao. Bueno, para repasar, para reafirmar, entonces la autoevaluación es por titular y por adscripto, ¿no? O sea, por escribano. Cada escribano autorizante, sí. Bien. Y la autoevaluación todavía no tenemos forma de enviarla, simplemente la hacemos y la guardamos. Y la guardamos a disposición de los inspectores, y el día que los colegios se enteren de la novedad de que haya que subirla, la subiremos o la mandaremos o la escanearemos, no sabemos cómo, pero de algún modo vamos a hacerla llegar a UIF. Después, bueno, las asesorías del CFNA están publicados los teléfonos en la página del Consejo Federal y también está en el Instagram, que preguntan aquí. Igual podemos refrescarla. Los lunes está Javier Moreira de 9 a 13, obviamente respondiendo cuestiones civiles y de derecho notarial. Los martes estoy yo de 13 a 16. Bien. Los miércoles está Gastón Di Castelnuovo de 9 a 13, también de cuestiones notariales y de derecho de fondo. Los jueves de 9 a 13 está María Marta Cunio respondiendo todo lo que es registral. Y los viernes está la escribana Lalane, que responde de 9 a 13 todas las particularidades del derecho comercial y societario. Lo único que este mes de marzo, solo por este mes, la de los viernes va a ser de 15 a 19. Apa, bien. Sí, ¿y se recuerdan el número de memoria? Yo no lo recuerdo, por eso me fui a la página. Pero está publicado. Sí. Pero digámoslo, digamos, 0800. ¿Lo tenés? ¿Lo recordás? Yo no lo recuerdo. Se nos muteó Julián. 0800, hola, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, ahora sí. 0800 333 4301. Muy bien. Muy bien, Julián. Muy bien. Yo ya estoy un poco inhabilitada para buscar porque no tengo la computadora, no tengo otros elementos que siempre tengo.
Y por última pregunta, texto ordenado, ¿es actividad específica? El texto ordenado de una sociedad es cuando tenemos desperdigadas todas las reformas y unificamos un texto para inscribir en el organismo. Eso no es ni constitución, ni aumento, ni ninguna actividad específica. Eso ni se informa ni se controla, no. Bueno, Es un acto declarativo documental. si alguien más tiene algo para decir hoy, y si no, vamos a... Y si no, que calle para siempre. Que calle para siempre, el vivo va a quedar grabado, que ahí también preguntaron. Bárbaro. Diego, ¿querés hacer el cierre? No, simplemente, bueno, seguramente por ahí Julián va a estar en muchos de los colegios con charlas, así que a lo largo del curso del año lo van a tener presencial y le van a poder preguntar por ahí cosas que por internet no se animan. Y bueno, agradecer principalmente, bueno, a la organización de la vicepresidenta de Verónica, gracias por ocuparte de este tema que es tan importante para todos los escribanos del país, impecable. Laurita, por también la cara siempre del Instagram del Consejo Federal ya hace años, y también por estar siempre dispuesta. Al Colegio de Catamarca, específicamente a su presidente, a Belén Sadi, a la Junta Ejecutiva, pues estamos en este lugar por el Regional Nobel del día de mañana, así que agradecerle a Belén específicamente, porque estamos en las instalaciones del Colegio de Escribanos de Catamarca, y principalmente a Julián por la disposición, por generar estos espacios que son tan importantes para todos los escribanos del país, y agradecer a cada uno de los que están conectados en vivo, que fueron muchísimos, y seguramente seguirán viendo el video, porque después las reproducciones son muchísimas, y eso me parece que es fundamental, capacitarse, sacarse las dudas y cumplir y hacer las cosas bien, porque es la imagen de los escribanos que le damos a la Argentina. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos por el espacio y por el momento de intercambiar, que siempre es interesante, y llegar a todo el país es una situación muy linda para mí también de poder acercarme a todos los colegas. Un beso para todos. Gracias. Verónica. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Diego, gracias Lauri, gracias Julián. Realmente es un placer para mí poder estar trabajando y de esta manera poder llegar a todos los notarios del país. Muchísimas gracias Julián por la explicación, siempre súper claro. Bueno, estamos en contacto para lo que necesiten y podamos colaborar con todos y cada uno de ustedes. Bueno, gracias a todos ustedes por la excelencia de la actividad que cada uno realizó para hacer este vivo. Abrazo para todos y bueno, vamos a dejar grabado el Instagram y nos encontraremos en un próximo. Adiós, que tengan un lindo fin de semana. Buen fin de. Gracias, adiós.